Y vuelvo a repetir, acá de lo que se trata para muchos de esos empresarios es de ganar menos, no de perder. Bueno, muchachos, les tocó la hora de ganar menos. Y así lo voy a hacer respetar. Así que hemos seguido pensando en todos los argentinos. Hemos congelado alquileres, hemos suspendido ejecuciones hipotecarias y desalojos. ¿Dónde están las prioridades? Y todo esto pasa en este hermoso clima de paz social. Por eso les digo a los argentinos, disfruten del silencio cómplice de los que ya no lloran la pobreza por la televisión. Disfruten del silencio cómplice de los que ya no hacen paro, aunque tengamos el salario real más bajo de los últimos 20 años. Disfruten el silencio cómplice de los que no tiran piedras, aunque los jubilados hayan perdido el 13% contra la inflación. Disfruten de la complicidad de los gremios docentes oficialistas y de las agrupaciones estudiantiles kirchneristas que hoy ni marcharon ni tomaron escuelas frente al brutal recorte del presupuesto educativo. Disfruten del silencio cómplice, porque cuando ganemos en el 2023 van a volver los paros, las piedras, el periodismo y los artistas, militantes que se escandalizarán por todo lo que suceda en la Argentina. Pero tengan una certeza, el relato ya no va a tener el mismo efecto, porque el relato, muchachos, se les cayó a pedazos. ¿Por qué fracasa la ley? ¿Por los curros? Lo has resumido muy bien. ¿Sí? Básicamente porque es de la política tradicional que se aferra a sus privilegios. Lo de los fondos fiduciarios públicos, que vos lo has planteado en tus programas, Sí. Es una absoluta vergüenza. Es una absoluta vergüenza. Entonces la explicación de por qué ese inciso del artículo 4 se votó en contra, está en la explicación de toda esta cuestión de que quieren salir con estos fondos fiduciarios públicos, que es un objetivo de lo que vos quieras para beneficiar desde privados hasta el tema de subsidios, hasta alguna actividad en particular. Vos ves los títulos de las 29 nacionales, o sea, después tenés provinciales, municipales, las 29 son nacionales y son 10.000 millones de dólares, son 2 puntos del PBI, y lo tenés acá a punto. Y a Javier... Ese es el número, 10.000 millones de dólares. Y con eso hacen el fondo del manejo del fuego, que supuestamente es para capacitar bomberos. Son millonadas que quedan subejecutados. Y el problema, Eduardo, es que no hay registros patrimoniales ni presentaciones patrimoniales de cómo queda eso. Es un curro total. El gol le digo a los ingleses. Sí. Olvidémonos de la obra de arte. El otro. ¿Vos te habías dado cuenta que fue con la mano? No, No. no, en serio que no, ¿eh? No, yo tampoco. No, A ver. sí. Después le pregunté yo a él. A Diego. Cuando terminó el partido le pregunté. Digo, me dice, me estaban preguntando si el gol fue con la mano, lo agarré solo, ¿no? Y lo miré. Me dijo, no, Carlos, no fue con la mano. Bueno, chao, listo. ¿Vos le querés a Diego? Yo lo que lamento es que esta ley se haya caído por culpa de las cajas y la casta política, la corpo política se siga cagando a la gente. No voy a leer todo el inciso, queda exactamente igual. Se agrega una frase al final que dice: exclúyese de lo dispuesto en este inciso al Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, creado por el decreto número 286/95 y sus modificatorios, y al Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, creado por la ley número 24.855. Gracias. Sí, diputado. Tetaz. Lo que quiero decir es que si cada uno va a empezar a hacer lo que quiere con su fondo fiduciario, entonces discutamos todos. Todos se abren, todos los fondos fiduciarios o ninguno. Esto de empezar, que cada uno, porque negocia en una provincia, esto es una barbaridad. Si cada uno puede negociar en un lugar, que no, que excluyo este, pero que saco este, o se van todos o no se va ninguno. Pero hay otra cosa más grave que está por encima de esto, que es donde el presidente sin duda yo creo que va a dar la batalla, que es por qué motivo, si el presupuesto de gastos de este año va a estar en casi 100.000 millones de dólares, número más, número menos, el 20% de eso no está sancionado debidamente por ley, por el Parlamento, sino que pasa como en los fondos fiduciarios, las empresas públicas o algunos organismos como el INCA, la FIP o el PAMI, que no se sancionan número por uno por ley. Estamos hablando de que 20.000 millones de dólares no pasan por la lupa de los diputados y los senadores del Congreso como tiene que pasar. Yo digo, ¿por qué motivo los diputados nos pasamos discutiendo por ley un acuerdo con el fondo? O que el Estado emita deuda en moneda extranjera o en legislación extranjera y no pasa lo mismo con las 34 empresas públicas. O no pasa lo mismo con los 29 fondos fiduciarios.
¿No sé que hay 29 fondos fiduciarios de los cuales pasan por el Congreso así como chicotazo? ¿O las 34 empresas públicas que pasan por el eso chicotazo? también es curro? Ahí hay curro, sin duda. Por eso los políticos se matan por meter a sus amigotes. Todos se abren, todos los fondos fiduciarios o ninguno. Esto de empezar, que cada uno, porque negocia en una provincia, esto es una barbaridad. El gobernador de mi provincia se pasó de pícaro con Milei. Que tiraste de la cuerda mala, hermano, porque jugaste hasta el último momento con un tipo que no le tiene miedo al paño. Te pasaste de pícaro. ¿Con Milei? Claro, pará, loco, tenés que saber con quién estás jugando. El tipo te dio todo lo que te tenía que dar. Y todo lo que perdimos, por ejemplo, en Córdoba hoy nos quitaron los subsidios y llevamos el gobierno a un momento complicado. Complicado, ¿viste? Complicadísimo. Estoy hablando desde Córdoba, una provincia que puso un montón de funcionarios en el gobierno nacional. Cuando el boleto valga 1000 mangos, no podás arrancar las clases porque se te acabó el acompañamiento del gobierno nacional al salario docente, que es el 10%. ¿A quién le viene eso? ¿Con quién se va a enojar la gente? ¿Con Córdoba o con Buenos Aires? Se va a terminar enojando con el gobernante, con el que toma decisiones, porque vos también tenés que tener un pulso de cómo es la cuestión. Porque vos fuiste privilegiado en la relación. Tuviste una relación directa, pudiste poner antes que desembarcaran un montón de funcionarios, tuviste en los lugares estratégicos del gobierno nacional un montón de funcionarios de tu gestión provincial en Córdoba. Dicen que eran de gringos, que no son de... Ah, bueno, pero ese verso, mirá, el peronismo en Córdoba hace 25 años que está jugando el chinchón. Mientras uno roba, el otro espera. El peronismo es así, no, estos eran de Menem, no, estos eran de Dualde, esto es de Néstor, no, esto es de Cristina. No me tome el pelo. Regresar a Venezuela para ver si usted nos puede ayudar. Me dijo, yo le contesté la carta, claro que sí, vale, vente para acá. Lamentablemente para el país que tú estás, no puede ir los aviones de Conviasa porque nos los roban. En el plan Vuelta a la Patria, como nos robaron el avión de Entrasur, el bandido de Milei. Se robó el avión de Venezuela. Javier Milei, el héroe de la ultraderecha de los apellidos. Ese héroe de la ultraderecha de los apellidos le robó un gran avión a Venezuela. A ustedes, trabajadores y trabajadoras de Conviasa. El héroe ahora, Milei, el loco Milei, ¿se la da el loco o es loco? O las dos cosas a la vez. ¿Sabías que la Universidad de Buenos Aires, conocida como la UBA en Argentina, está rankeada dentro del puesto número 67 a nivel mundial? Y que además por 8º año consecutivo es la mejor universidad de Latinoamérica? Pues esta información es súper importante para ti. Acá en esta universidad tú puedes estudiar la carrera que tú desees totalmente gratis, la carrera de tus sueños, sin examen de ingreso, sin costo adicional, totalmente gratis el estudio en Argentina. Si estás interesado, no demores, contáctanos para mayor información. Es muy notoria, por ejemplo, la diferencia de la música con el cine. El músico generalmente se autoproduce, o sea, agarra y se compra una guitarra y qué sé yo, y va con eso. La gente joven que estudia cine, es como que no se le ocurre nunca comprarse una cámara de video, que sea, y siempre depende del instituto que le ponga la guita. Hace poco un pibe me vino ¿cómo se llama? A plantear, a hacer una película porque tenía una categoría del instituto que le financiaban. Y a mí, o sea, era una película basada en que el tipo me estuvo filmando hace unos años. Pero a mí me pareció medio inmoral. Buenas noches, bienvenidos a Equipo de Noticias. Estamos terminando la semana con el gran Charly García, el gran Charly García, que esto lo decía hace no menos de 15 años, en un debate que Javier Milei esta semana, entre agresiones cruzadas entre el presidente y Lali Espósito, finalmente Lali Espósito quiso cerrar un poco este capítulo, invitándolo a su show, y el presidente, si bien no hizo específicamente una mención a ella hoy, sí lo hizo para hablar de que no era el tema con una actriz específicamente o con un artista, sino que es una batalla cultural que quiere dar, y pone batalla cultural con K, desterrando todo un proceso de etapa del kirchnerismo. Pero están pasando otras cosas también, y entre ellas quiero compartir con ustedes un trabajo que hace una hora nada más acaba de publicar la encuestadora Opina Argentina, de Facundo Nehamsky, que hace varias preguntas, pero me quiero quedar con 3.
que tienen mucho que ver también con el estado de situación que estamos atravesando. ¿Qué es lo que pregunta, entre otras cosas? ¿Cuál es el principal problema que el gobierno debería solucionar? El 54% habla de inflación. Y que después, en segundo y tercer lugar, te vas a encontrar con otros puntos que tienen relación con la economía. Y el tema seguridad está quedando en un tercer, cuarto lugar. Vamos con otro de las consultas también que hacía esta misma encuestadora. Porque lo que termina mostrando es cómo cree que estará su situación económica personal en los próximos meses. Y el 48% dice que va a estar peor. El otro 52%, por ejemplo, mirá lo que dice, mejor el 23%. Igual el 25%, peor el 48% y un 4% no sabe o no contesta. O sea que vos tenés casi la mitad de la gente que dice que su situación va a estar peor, otra que dice que va a estar igual, hay que ver si igual de mal o igual de bien, eso después hay que desagregarlo, y un 23% que cree que con el reordenamiento de la economía va a estar mejor. Acaba Milei de celebrarle al ministro de Economía Caputo que es la primera vez en mucho tiempo que en el mes de enero se ha logrado superávit fiscal por más de 500.000 millones. Ahora, ¿a costa de qué? Que es lo que venimos analizando también con distintos economistas. Hay recesión de la economía, eso está claro. Bajó el dólar blue, bajaron los dólares financieros, pero también a costa de que hoy en la calle no hay plata. O sea, y algo que hablábamos con Kachanov, que un proceso de desahorro, es la frase que utilizó que me pareció interesante, esto de aquellas cosas que está necesitando un grupo familiar pagar, ¿de dónde lo saca? No de un préstamo todavía en muchos casos, pero sí de plata que hizo. Compró un dólar blue o compró algún tipo o hizo bonos o algo, los desactiva o los plazos fijos y paga las deudas que tiene. Y otra noticia importante que vinimos hablando en los últimos días. Finalmente el gobierno anunció, y lo hizo hoy el vocero Manuel Adorni, que el presidente Milei va a desactivar 29 fondos, los famosos fondos fiduciarios. Plata, que es la discusión por la cual implosionó el Congreso y Milei dijo retiro la ley ómnibus porque me la estaban despedazando y destrozando. 29 fondos fiduciarios, vamos a repasar, te voy a mostrar algunos, vamos pasándolos. Infraestructura de transporte, o sea, el fondo fiduciario es un fondo con dinero destinado a distintas áreas. El de desarrollo provincial, después cuando empezás a mirar para qué, acá están las discusiones de estos 2.000 millones de dólares que Milei dice es la caja negra de la política y que no se sabe a dónde va. El Procrear te diría que es el que hace ruido porque en algún momento fue una política de Estado del gobierno de Alberto Fernández, en su momento de Cristina Kirchner también, que son los préstamos que más de uno debe estar pagando todavía para vivienda nueva o para refacción. Vamos con otros. Este hace ruido también porque es el Fondo Fiduciario Progresar. Si sos uno de los que nos están mirando y tenés un hijo que cobra las becas Progresar, parte de ese dinero sale de ahí. Vamos con otros. Estos son algunos de los que hacen ruido. Después el transporte eléctrico federal, capital social y seguridad. Ahí otra vez hay dudas en dónde se destinaba el dinero. Vamos con otros. Pasamos porque al menos hay 9, ¿no? El Fondo de Infraestructura Hídrica, pasa por otros. Digo, todos estos los va a eliminar Milei, lo anunció el vocero. El Fondo Estabilizador del Trigo para el sector. Nos quedan algunos más. Digo, el Fondo de Integración Socio-Urbana, FISU. Así se llama este tipo de fondos. Digo que esta es parte de la discusión política de la famosa caja negra o de a dónde va ese dinero. Pero hay otros sectores de la economía y la pregunta va a ser, ¿esta plata que ya no va a ir a estos sectores, a dónde va a ir? Que es una de las preguntas. ¿Y hacia dónde va a ir Milei? Presento todo el equipo y ya recibimos también al primer entrevistado. Buenas noches, Carlos Estrione. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Bien, Gonzalo Prado. Buenas noches, Mariana. Haciendo horas extras, ¿no? ¿Estás? Sí, me pidieron venir al programa de Maxi y dije que sí, hoy. Y ya está. ¿Pero estás bien? ¿Estás entero? Sí, ¿Llegás entero? está muy impecable. Está muy bien. Está perfecto. Joya nunca taxi. No, muy bien. Martín Angulo, buenas noches. ¿Todo bien? Gracias por estar esta noche, Hernán Lombardi. Bienvenido. ¿Cómo andás?
¿Estamos frente a una batalla cultural que está dando el gobierno en esta pelea? Digo, más allá de lo del Lali Espósito y demás, ¿estamos frente a una batalla cultural que quiere dar el gobierno y hacia dónde nos va a llevar? Bueno, lo primero que diría es que el modelo kirchnerista no va más. No va más, no fue más. Dejó la peor crisis de los 40 años de democracia. ¿Alguien tiene dudas que Massa dejó la peor crisis de los 40 años de democracia? Era peor. La peor porque tenías inflación, pero además tenías inflación reprimida. Tenías las tarifas pisadas, tenías un montón de precios de la economía pisados, por lo tanto, después tuviste más inflación todavía. Es un modelo de economía cerrada, no nos olvidemos que el Mercosur en su conjunto es una de las economías más cerradas del mundo, es el área regional más cerrado del mundo. Tienes un sistema, para no eludir a donde te estabas metiendo recién, Mariana, ¿desde cuándo? Es decir, que alguien me explique dónde están, con los niveles de subsidio que tiene Argentina, los subsidios a la luz, al gas, al transporte. Eso no pasa. Coyunturalmente, cuando te viene la pandemia, las economías, los estados subsidian, hay pequeños aportes de los estados, pero que las tarifas de colectivos, el interurbano, el suburbano en Buenos Aires, hasta septiembre, octubre, el 90% fuera subsidio. Es un modelo que no va más. No va. A ver, implosionó. Es como, viste, cuando fue la caída de la Unión Soviética, que se acabó. No hay más. Entonces, yendo a tu pregunta, hay un cambio cultural, un montón de conductas que tenemos que revisarlas todas. Por recién hablado de los fondos fiduciarios. Por supuesto, yo te puedo ponerme del lado de argumentar, este fondo fiduciario servía para tal cosa. Siempre lo malo se esconde abajo de lo bueno. Pero lo que nos destruyó fue la inflación. Entonces hay que pulverizar la inflación. Y para pulverizar la inflación, por más que Cristina Fernández diga ese documento donde muestra que nunca entendió nada de economía, que la inflación no es un fenómeno monetario, es un fenómeno monetario. Entonces, tienes que pulverizar el déficit fiscal para cesar con la emisión de pesos. Es así. Ahora, eso es auténticamente lo que ha destruido la economía y la convivencia de los argentinos. Bueno, esa es la batalla que está el gobierno, y es un cambio cultural, porque influye sobre cada uno de nosotros. Ahora, Hernán, y siempre yo lo planteo en estos términos, que si el proceso es bajar la inflación, y cuando yo digo, bueno, bajaron los dólares financieros, y no lo digo yo, que yo no soy economista, lo escucho a Máximo Montenegro o hablo con los distintos economistas, la verdad que enero todo eso fue a fuerza de llevar a una recesión muy fuerte de la economía. Vos tenés todo parado. Pero es que es así. Pero ¿cuánto tiempo más se puede sostener esto así sin buscar una reactivación de ingresos? El problema es hablar con la verdad. Hay que hablar con la verdad. Sí, pero con la verdad no come, hay gente que no come. Está bien, pero no come, te llevó más a esto. Te llevaron esta degeneración de la política, esta degeneración absoluta a la cual te llevaron. ¿Alguien tiene alguna duda que cuando decíamos en la campaña electoral se patinó 2% del PBI, iba a pasar esto? Pasó. Está pasando. Es una degeneración lo que dejó Massa. Cristina Fernández y Alberto Fernández, que no gobernó durante 4 años. Ahora vos me decís, ¿va a caer el nivel de actividad? Por supuesto. Es penoso que caiga el nivel de actividad, pero más bien que caiga el nivel de actividad porque, es macroeconomía -1 y la inflación y el nivel de actividad son 2 variables inversamente proporcionales, ¿no? Cuando crece una, baja la otra. Es así. Ahora, tenés que hacer un programa antiinflacionario que se está desarrollando. Mientras todos hablan, compró $7.000 millones el ministro Caputo, llegó a un superávit fiscal en enero, por ese camino, en un tiempo va a bajar la inflación, probablemente el nivel de actividad, yo soy en esto, lo tengo que decir, va a bajar un poco más, y en un momento va a empezar a subir, para tener una economía normal como tienen todos los países del mundo. No te digo Francia o Estados Unidos, te digo Uruguay y Paraguay. ¿Lo que somos tontos los argentinos? Que no podemos vivir como los uruguayos, los chilenos, los paraguayos, los peruanos. ¿Por qué? ¿Por qué estamos condenados a la inflación? ¿Por qué estamos condenados al populismo? Porque sabemos que la inflación genera cada vez más pobres. ¿Somos tontos? ¿Qué nos pasó? En este del Río de la Plata para acá hay un aire que nos vuelve no sé, salame. La duda que tengo y que la estoy planteando cada noche, Hernán, es cuánto tiempo se puede sostener este esquema, porque hoy lo escuchaba a Milei decir que marzo, abril
y estiró un mayo, se iba a venir lo peor. Digo, que esto no es lo que pasó en enero y lo que está reflejando febrero. Digo, ¿cuánto vos podés tirar de la... Coincido con el presidente de la Nación. Pero ¿y cuánto podés tirar de la cuerda en los sectores que no tienen espalda? Esto es lo que yo digo. Ahí vamos a ese punto. Yo coincido en lo que decimos. Es el amarguísimo trago que tenemos que atravesar. Perdón. Y que todos sabíamos y que cualquier otro gobierno hubiera hecho lo mismo. Yo digo, ¿sabes cuál es el gran adversario hoy, Mariana? La hipocresía y el cinismo. La hipocresía de los tipos que gobernaron hasta hace 80 días y ahora dicen, se rasgan la vestidura y dicen, pero ¿cómo? Mirá, quiere delegación de poderes. Alberto Fernández tuvo una delegación de poderes mucho más grande que la que hubiera votado Milei. El problema es la hipocresía y el cinismo. Como yo no soy ni hipócrita ni cínico, te digo, sí, efectivamente todavía hay un lugar difícil para transitar. Yo coincido con el presidente. Lo único, y yo creo, y ahí sí es una cuestión ética de fondo, hay que hacer todo este reacomodamiento de la economía tratando de no tocar a los jubilados. Y ahí sí yo te digo, ¿sabes por qué? Porque no se pueden defender. Porque yo con el que no se puede defender no me meto. Bueno, pero yo te digo, se lo pregunté ayer al presidente. Sí. Está bien, pero tocaste un tema que está bueno, perdón, y lo levanto. Que es la ley, es la fórmula de Massa. Hoy está rigiendo la fórmula de Massa. Háganse cargo, muchachos. Lo que está destrozando las jubilaciones es la fórmula de Massa que sigue vigente. ¿Por qué no lo decimos? Lo que está destrozando a los jubilados es la fórmula del señor Sergio Tomás Massa, Alberto Fernández y Cristina Fernández. Pero sacarla. Esa es la fórmula. Bueno, pero está bien. Yo le preguntaba pero al ¿por presidente. qué no decirlo una y mil veces? No salió la ley ómnibus que la intentó cambiar. Entonces, ¿cuál sigue rigiendo? La del kirchnerismo. Pero todas las fórmulas, pero Hernán, todas las fórmulas, digo, hasta la que se votó al presidente Macri. Hubiera sido 37. En este contexto, en el contexto hubiera que sido había. 30. Yo voy a la matemática, pero yo soy ingeniero. Los jubilados perdieron 37% con la fórmula de Massa con respecto a la fórmula de Macri. Es así. Después díganme lo que quieran. 37%. Perdieron por la fórmula de Massa. Es así. Ahora, por supuesto que yo creo que hay que ir rápidamente a converger, porque es lo que te acabo de decir, hay que converger rápidamente a que actualizar con el índice de precio al consumidor, porque no da más. Bueno, no da más. Por ahora no hay, te digo esto, yo se lo pregunté al presidente en una entrevista hace menos de 48 horas, dijo que no fue específico con tema algún bono o algún extra, supongo que lo tendrá que dar porque con 105.000 es inviable. Pero el problema es buscar una fórmula racional de actualización. Pero bueno, no está. Por el momento pero estaba en el Congreso y después hicieron las cosas que hicieron. Estaba a tiro de decreto que el presidente de manera unilateral decidiera qué aumentos dar, que fue lo mismo que hizo Alberto Fernández al principio. Eso fue a lo que no llegaron a un acuerdo. Estaba el Congreso una fórmula en la ley ómnibus que actualizaba con el índice de precio al consumidor. Esa es la verdad. Ahora, se cayó todo, recién vimos por qué se cayó todo. Se cayó todo por la voracidad de algunos defendiendo fondos que son indefendibles, que no tienen control. ¿Podemos vivir en Argentina donde 29 fondos no tienen control, no tienen buenos controles? ¿Está claro? No podemos vivir en esa Los administra el Estado Nacional los fondos. Sí, y ¿qué garantía? Pero si Milei es presidente. También estaban los cuadernos de las coimas, ¿sabes? Como debido al Estado Nacional. Pero te digo esto, con esta lógica. Si los fondos, debe haber fondos, evidentemente, que eran un descontrol, y hay otros que hay que mirar con lupa, porque si el fondo de Progresar o Procrear, o otros que van directo a asistencia a la familia, se va, y vos sos gobierno, ponés a alguien que los administre bien en tal caso, Hernán. Digo, acá es todo de cuajo. Esto es lo que yo me hace ruido y cuestiono de algunas políticas del presidente. Es todo de cuajo. Se saca y en el mientras tanto, ¿qué va a pasar con las becas Progresar? Eso te digo. Yo estoy de acuerdo en hacerlo de cuajo. A ver, yo no soy ni cínico ni hipócrita. Yo siempre defendí un cambio profundo, rápido y transparente. Es decir, que se notara nítido, que se notara el primer día. El cambio es profundo porque no solamente toca la economía, toca muchas de las pautas de convivencia, pautas culturales, pautas que tenemos lleno de privilegios y de trabas que tiene la sociedad argentina. Segundo, tiene que ser veloz, porque si no es veloz sufrimos más. Eso hay un punto que tiene que ser rápido. Y segundo, tiene que ser nítido. A mí me parece que algunos ejemplos de austeridad que da el presidente, aunque vos me digas, no tiene un valor intrínseco en sí mismo si viajás por línea o viajás por el avión presidencial, pero la ejemplaridad está. Eso lo hace nítido. A mí me parece bien que haga esas cosas. Porque dice, bueno, pará,
Si nos jodemos todos, digamos, ese sería más o menos el... Ahora, me parece que lo que hay que ayudar, por lo menos lo que yo trato de ayudar, es decir, no, primero, como siempre, no mentir. Es decir, sí, va a haber un tiempo razonablemente todavía largo de mucho esfuerzo y mucho sufrimiento. Eso va a ser así. No hay que faltar a la verdad. Eso va a ser así. Segundo, en el final del camino hay luz. Porque en todos los países, ¿cómo no va a haber luz en un país como la Argentina, que tiene energía, que tiene ahora que tiene el litio, que tiene la pampa húmeda? ¿Cómo no va a haber luz en Argentina? Pero tenemos que atravesar, lamentablemente, este calvario por las políticas que fueron acumulándose durante décadas y décadas. Hay un escenario, ya estoy Pero lo peor sería pero- mentir, lo peor sería decir, está enseguida el cambio. No está. Está bien, pero digo, hay un escenario latente que es un posible paro de docentes que no inicien clases, un posible paro general porque con la CGT no acordaron Le hicieron el salario paro, mínimo. le hicieron un paro, batieron el récord mundial de paro cuando asumió un gobierno que Sí. asumió el 56% de los votos. No tienen cara. Alberto Fernández, que destrozó, pulverizó los salarios, no le hicieron un paro en 4 años. Yo condeno esa dirigencia politizada que solo defiende sus privilegios. ¿Qué paro de la CGT? Que representen a los trabajadores alguna vez. En los 4 años no hubo temas como para hacerle paro. ¿O no se lo hacían porque era un compañero peronista? Digo, no quiero dar por bueno, ese es el cambio. Cuando decís cambio, no me quiero calentar, Mariana, viernes a la noche. Pero ese es el cambio cultural. Es decir, estos dirigentes no representan a nadie, muchachos, déjense. ¿Le puedo poner nombre? A nadie representan. Hernán, ¿le puedes poner nombre a esos dirigentes? Porque, ¿sabes qué pienso? Lo mismo que hace 40, ¿sabes cuál es? Sí. Lo que hace más de 30 años siguen lucrando con los trabajadores, agarrá sindicato por sindicato. Los que están hace más de 30 años, míralo con cuidado a todos. ¿Y la política y de la política? También. Porque Milei criticó a muchos de los que fueron analistas con ustedes. Pero también, seguramente. Pero ¿cómo no vas a criticar la dirigencia empresarial? Empresarial. Hubo mucha complicidad empresarial acá. Hubo mucha gente que se hizo millonarios con este régimen de 40 años. ¿Vos pensás que a todos les fue mal? Muchos tipos que tenían este capitalismo de amigos genera Lo hemos negocios. hablado muchas veces. Vos criticaste al gobierno de Alberto Fernández, de Cristina. En el medio estuvieron ustedes. Sí. Vos hablaste de la degeneración de la política. Sí. ¿No son parte de esa degeneración? ¿No? No. ¿Por qué? Bueno, primero vamos a un tema clave. Nosotros mejoramos la situación financiera del Estado. Es decir, en un Estado que más que duplicó la proporción entre lo que gasta el Estado y el Producto Bruto, más o menos la primer Cristina, el primer Néstor lo toma con el 21% de incidencia y lo deja con el 40%, duplicó la influencia del Estado, Mauricio lo bajó 3 o 4 puntos. ¿Lo hubiera gustado bajarlo más? Sí, pero lo bajó. Lo puso en la tendencia correcta. Nos hubiera gustado ir más rápido, estoy seguro. Por eso a la gente no le llegó. Porque se fueron con una inflación mayor a la que llegaron. Bueno, comparado con la inflación que de Alberto, es una inflación maravillosa. Pero está bien. Ahora, también te digo. Comparada con la de Cristina, que era y muy no quiero alta. eludirte el punto. El gobierno, económicamente, el gobierno de Mauricio, termina con las PASO. Después ya todas las... No es necesario que yo les explique a ustedes, porque lo saben perfectamente, que la economía es una ciencia que tiene que ver con la confianza y con la psicología. Cuando se pulverizó la confianza, cuando perdimos las PASO y se vio que la posibilidad que volviera el kirchnerismo existía... ¿Y por qué perdimos? Perdimos probablemente porque llegamos en el punto al equilibrio fiscal. El último mes, la inflación mayorista estaba en el 0,6%. Quiere decir que estabas ¿Pero no perdieron tomando porque la la gente inflación. estaba mal? Como Sí, perdió ahora, pero el producto, Sí. un análisis que hacen claro. muchos. Milei es tan extraño a la política y logra ganar porque la política tradicional hizo todo mal en los últimos gobiernos. Pero tiene razón. Yo lo que te quiero decir es, a veces hay que cambiar, y es un problema pedagógico, visión de mediano plazo y de corto plazo por visión de largo plazo. El pueblo argentino está más maduro que la mayoría de la política y los comunicadores. Recién, no te quise corregir porque estabas mirando un número que estaba interesante, el número, dijiste. Sí. El 49% piensa que va a estar peor. Sí. Ahora, ese número era una curva. ¿Viste que en diciembre que decían? Sí, después ponelo. Ponelo, Ale, por favor, de la consultora de Opina. ¿Qué te Ahí lo opinás? ponemos. Sí. ¿Qué opinás? De Decía el 61% que Sí. pensaba que iba a estar peor. Quiere decir que, aún con lo que se sufrió
porque se está sufriendo Sí. estos 2 meses, la gente mejoró su optimismo. Miremos la curva, vas a ver. No, es que, pero mirá, ahí está bien. Mirá diciembre del 23, pero más vale el porque 61% Sí. pensaba que iba a estar peor. Ahora es el 48%. Quiere decir que mejoró el nivel de optimismo. Depende de cómo presentes el número. ¿Mejoró o no mejoró? No es objetivo, ¿eh? No, pero yo no lo que te quiero decir, en 2 meses de sufrimiento. En 2 meses de sufrimiento, hagámosle un monumento a la gente que dice, sigo bancando, porque entendí este problema que bien planteabas, Pero el que es el sigue cambio bancando, cultural. Y acá, Hernán, Pasaste del 61 al 48. Miremoslo bien, ¿eh? Súper interesante ese número. Voy a mirar, voy a buscar después del mismo trabajo de Opina, de Nehamkis, que medía el mes anterior, porque digo, también ahí tenés que ver 59. la proporción. Ahora, yo lo que te quiero decir con esto es, vos decís, hay un 48, es cierto que lo bajó y piensa que va a estar peor, un 25 igual, pero yo te lo dije al aire eso, el 25 que está igual, no está mensurado si está igual de peor o igual de bien. Por supuesto. Bueno, eso yo te lo dije al aire. Yo el homenaje que le quiero Vos me estás haciendo una lectura y yo hice la lectura del gato duro. El homenaje que tendríamos que hacerle todos a la gente, que en 2 meses durísimos, durísimos, que fueron 2 meses, y que van a seguir, pasaste de un 61% que pensaba que iba a estar peor a un 48%. Pero acá decir, se mezcla otra cosa. No le quiero cosa. romper el optimismo a la gente, no le quiero romper ese esperanza. Pero ahí quiero analizar otra cosa con vos, que está bien que lo plantees. Porque te digo que cuando vamos con los móviles a Constitución, a 11, te estoy hablando de los nodos de cambio de transporte, hay todo un sector que lo que está diciendo es, apoya a Milei, estoy dispuesto a atravesar este proceso y después ver qué pasa, a ver si mejora. O sea, todavía estamos en ese momento en donde yo siento que estamos dentro de la película sin ver cuál es la siguiente escena. No es que estamos desde afuera mirando la película y ya sabemos cuál es el final. Entonces, hay todo un sector de la población que acepta porque decidió apostar a Milei y hay otro sector de la población que no quiere pasar por esto en estas circunstancias y con este nivel de... Bueno, por eso yo te digo, hay un sector de la población que tiene... Yo siempre hablo de la palabra espaldas. Hay gente que todavía tiene espalda para bancarse los aumentos. Espaldas y espíritu. Pero con el espíritu no comés, Hernán, pero ni paga la pero cuenta. vos te pensás que todos ustedes están bien. No, hay mucha gente que está recontra rejodida. Una jubilación de 108.000 mangos es recontra rejodido. Y sin embargo sigue bancando. Ese tipo no merece por lo menos son 70 días de gobierno. También si no bancan a 70 días de gobierno, digo, del que votó. Un homenaje. Yo lo que te digo es, si el presidente, y vos también lo planteás con cierta crudeza y realismo, que todavía los peores meses no llegaron, digo, hoy estamos hablando con esta foto. Hablemos, si querés, en 2 meses. Pues esto nadie lo sabe. Digo, nadie lo sabe. Cuando vengan los aumentos de luz, gas, cuando el la prepaga, los uniformes del colegio, todo eso lo conozco perfectamente y va a ser así. Va a seguir habiendo golpes duros. ¿Cómo enfrentás ese cimbronazo desde lo político? Yo te pregunto que el PRO es aliado al juego. ¿Cómo lo vas a enfrentar? Mientras tanto, apoyando y explicando 1 y 1000 veces toda la gente que banca que su esfuerzo esta vez va a valer la pena. ¿Pero eso no es menester del oficialismo? Nosotros hacemos, yo siempre discuto esta palabra, el PRO hace un apoyo responsable. Porque en esa gradación está el oficialismo, los que hacemos un apoyo responsable, y después te secreta la oposición moderada y la oposición fanática. Nosotros hacemos apoyo responsable, por lo tanto apoyamos. ¿No cogobierna? ¿Qué diferencia, claro? No, apoyo responsable. ¿Y cuál es la diferencia entre, ¿cuál es la diferencia entre apoyo responsable y oposición dialoguista? Bueno, nosotros el apoyo responsable, lo viste claramente en la Cámara, el apoyo responsable, todos, el 100% de los diputados del PRO votó el 100% de los artículos. La ley en general y el 100% de los artículos. Los otros votan alguna cosa sí, otra cosa no, está clarísimo. Pero es que en la votación de la ley ómnibus, esa gradación que yo estaba explicando se vio clarísimo. Nosotros votamos el 100% de los artículos y estamos orgullosos de haberlo votado. Si hubiesen votado... a ver, uno puede tener un apoyo responsable no votando algunos artículos también. Sí, pero en este caso tuvimos. Yo te voy a hacer ejemplo cultura. La primera ley que vino cerraba muchas instituciones. Muchas instituciones de cultura. Yo no estaba de acuerdo. El equipo nuestro no estaba de acuerdo. ¿Con cuáles no? No está. Bueno, a mí me parece que en todos los países del mundo el Inca, el cine es una industria que requiere. Ahora, la deformación en la cual llevó el kirchnerismo al cine es brutal e insoportable. Entonces nosotros
hablando con el gobierno, llegamos a decir, vamos a ponerle un tope a la plata que se gasta en sueldos en gastos fijos. Fue un tope al 20% del Instituto Nacional del Cine, un tope al 20% del Instituto Nacional del Teatro, un tope al 20% en sueldos, me refiero, al Fondo Nacional de las Artes. Entonces voy a decir, la institución sigue existiendo, pero tiene que llegar la plata donde tiene que llegar, no puede comerse la burocracia. Son cosas como elementales. Segundo, buscar formas de funcionamiento más efectivas. Entonces sí nos escucharon. Si pasaron de una posición que a nosotros nos parecía que no era buena, que la entendíamos por toda la deformación que hubo en eso, pero había otras mejores soluciones. Y esos 2 meses nos escucharon y pudimos mejorar ese artículo. ¿Cómo no lo vamos a votar? Si nosotros participamos activamente. Y digo, Te puedo decir eso, te puedo decir el ejemplo de educación. La educación como servicio esencial, servicio público esencial. Yo estoy de acuerdo, es un servicio público esencial. ¿Nos escucharon? Sí, se introdujo el artículo. ¿Se volteó la ley? Bueno, seguramente nos habrá otra forma de sacarlo. Pero no es que no nos escucharon, no es que se encerraron en una sola posición. Estuvimos 2 meses, vinieron organizaciones de la sociedad civil de todo tipo. No está bueno, no sienten como que hay, más allá de las posiciones. Y yo respeto todas. No, el debate que se está haber debatiendo empezado los temas de verdad de la Argentina, sí, en vez de discutir esos temas que se discutían en temas abstractos y colaterales. Está bien, que empezar a sanear ciertos aspectos, sí. Ahora, en 70 días de gobierno, pues decís, bueno, ¿cuál es la primera política pública que anunció el gobierno en mejora del grueso de la ciudadanía? 500.000 millones de superávit fiscal y salió del déficit. Pero, no hay nada ese mejor que eso. Pero no se ve en la calle. Pero no hay nada mejor que frenar la inflación. Lo que se ve en la calle es la inflación. ¿Qué queremos? ¿Seguir conviviendo con inflación? Bueno, alguno que siga con ese camino. Está bien, pero no es solamente seguir viviendo con inflación. Pero que yo no puedo, pero nosotros somos... El que nos está mirando y va a comprar, digo. Sí. Y va a el que está mirando y va a comprar. Y está dice, otra vez aumentó. ¿Por qué aumentó? ¿Por qué aumentó el Porque producto seguiste teniendo la emisión loca de peso del señor Sergio Tomás Massa, de Alberto Fernández, que había desertado el gobierno y que ahora se paseó por Madrid, y de Cristina Fernández. Todos sabíamos que íbamos a pasar esto. ¿Alguien no sabe? Acá todo el mundo es gente inteligente. Nadie sabe que cuando emitís hoy te repercute 6 meses después. No lo sabemos eso. Nunca escuchamos hablar que cuando el Estado sobreemite billetes repercute 6 meses después. Estamos viviendo eso. Ahora, yo creo que estamos en el camino correcto para, a mí no me gusta dar fechas, pero para pulverizar la inflación. Estamos en el camino correcto. Que el Estado, y eso va a redundar, no es por un numerito, en más bienestar de la población, porque lo que te destroza es la inflación. O que si no seguimos viviendo con el viejo sistema, digo, mirá dónde nos trajo. Yo quiero por último consultarte porque digo, esta semana estuvo todo atravesado por el tema de Lali Espósito digo, y la pelea con el presidente. ¿Cuál es tu mirada sobre eso? Yo creo que hay que, si viene bien, para discutir muchas políticas culturales o pseudoculturales que llevan adelante en muchas partes del Estado nacional, provincial y municipal, me parece que ese debate es algo innecesario. Pero se ensañó con alguien en particular. Fui ministro, bueno, pero vamos, separemos el fondo de la forma. Vamos al fondo. Yo fui ministro de Cultura de la Ciudad 8 años, por supuesto que hice recital, y que hicimos de todo. Hicimos la usina del arte, reformamos el Colón, hicimos el anfiteatro Parque Centenario, hicimos el Teatro 25 de Mayo, hicimos la política cultural más activa de la ciudad. ¿Y entonces por qué antes estaba bien y ahora está mal? Son 2 cosas distintas. Admitamos que en esa misma cuestión hay mucho despilfarro que debe ser mirado. ¿Por qué hay temas tabúes? ¿Por qué no podemos discutir honorarios de...? Yo, la verdad, cada vez que tuve que discutir honorario de un artista, lo hice transparente y con... Lo primero que siempre le pedí a la gente que trabaja conmigo, mostremos claramente el artista y el Estado lo que ganó, lo que gastó. No puede haber temas tabúes, no puede, porque es la plata de todos, no hay temas tabúes. Pero la culpa es el del artista que si de la vos política. Lo invitaste como Hoy está bien el Twitter de Milei. El problema es la mala política que muchas veces hace que se benefician y hacen ciertas... Yo defiendo la cultura a muerte, siempre la defenderé a muerte. Pero una cosa es la cultura y otra cosa es cuando se generan deformaciones que no tienen nada que ver con la cultura. Vuelvo al tema Inca. ¿Es lógico que se gaste el 70% de la plata en sueldos? ¿Es lógico que el Fondo Nacional de las Artes le gaste el 70% de la plata en sueldos? No, si tenés sobredimensionado el organismo, está claro que no. Bueno, pero ¿quién le quiso poner el cascabel al gato todo este tiempo? No le ponen el cascabel al gato. No se lo quieren poner. ¿Por qué si tuvieron la oportunidad del 2015 al 2019 no lo hicieron?
Se hicieron muchas cosas. Pero no es. Yo en lo personal anulé, 2.100 millones de mangos del año 2016, que pongamos una sola cuenta sencilla, que estuviera a 10, el dólar estuviera a 10 pesos. Sí. Eran 210 millones de dólares que hacían, que subsidiaba a productos audiovisuales que no existían vía el Ministerio de Infraestructura y el Ministerio de Vida. Eso no lo yo. O sea, a mí no me digan, claro que lo hicimos. Sí, lo hicimos. Hubo que corregir muchísimas cosas. Y se corrigieron. ¿Se llegó a corregir todo? No, pero se corrigieron muchos. Hernán, gracias por haber venido. Un placerazo como siempre. Más un viernes, que digo. Mejor la próxima venga otro día, si no me amargamos la gente el fin de semana. No, la gente está interesada, te aseguro, interesada. Te lo están diciendo por la cucarachita. Está interesada. Gracias por haber Gracias venido. a ustedes, buen fin de. Bueno, ahí estamos. Ya vamos a recibir a otro de nuestros invitados. ¿Cómo está tuiteando el presidente, no? Sí, la verdad que sí. Está full. Hoy a la mañana me pasaron un informe, crearon una página, un algoritmo que mide la cantidad de horas que ¡Epa! Javier Milei. Sí, porque estaba pensando, no. Ay, por Dios. No, perdón. Estamos en lo mismo. Me siento en 2020. Estamos hablando de cómo el presidente tuitea y la falta de control que hay sobre las redes sociales del jefe de Estado. Sí. Muy bien. 3 horas en el día de ayer es lo que estuvo Javier Milei en Twitter, en todo el día. Sí. Entonces la pregunta ¿es poco o es mucho? Es un montón. Para un presidente es un montón. Sí. Yo creo lo mismo. ¿Lo maneja él? Sí, claro. Sí. No se lo pueden sacar, no se lo pueden sacar. No, se lo maneja él. Recordemos que ya consiguió, mejor dicho, no consiguió. Ya fue shadow ban. Shadow baneado. What the what? No, el shadow ban, se lo explico para Habla castellano. ¿Se llama así, dale. chicos? Discúlpenme. No, se llama así, eso es en inglés. ¿Y cómo se dice en castellano? A ver. No, decirlo en castellano. No sé cómo se llama. No sé cómo se dice en castellano. Bueno, básicamente lo que hace ex Twitter, es justamente... sí, acá se ríen. Escuchás, ¿no? Y bueno, ¿qué querés que haga? Si no son bilingües, no hay problema, chicos. Vamos, vayan a la dale. escuela. No, lo que hace básicamente es empezar a restringir la cantidad de cuentas a las que muestra tu contenido. ¿Por qué puede ser eso? Porque puedes poner algo ofensivo o porque dice, pará, esto es una cuenta... símil spam, o tiene como spam. Te bloquea. De tanta actividad que tiene, te bloquea. Mira, lo voy a dar con un pasó. ejemplo. Vos tenés tu cuenta de Twitter o de Instagram, porque esto con Instagram también pasa, que vos publicás algo y vos decís, che, ¿a qué poca gente le llegó? O qué poca gente me likeó, o qué poca gente lo vio. Es porque Twitter o las redes te van bloqueando para que vos llegues a mayor cantidad de gente, porque pueden evaluar, entre otras cosas, lo que explica Gonzalo, que vos des o fake news o información basura o la verdad hayas tenido poca actividad o mucha actividad y que crean que con eso estás haciendo algún tipo de terrorismo. Digo, son distintos niveles por los cuales te bloquean que vos llegues a todo el público. Lo que vos publicás no llega a todo el mundo, ¿eh? Esto no es libre. Elon Musk va digitando, en Instagram también van digitando tu contenido. No es que vos subiste un contenido y te lo ve todo el mundo. Van digitando a quién llega ese contenido. Es eso. Antes no, pero... acá Piumato, no voy a hacer... perdón. Buenas noches, Julio Piumato. Primero digo, se saluda. ¿qué tal? ¿Cómo Buenas le va? noches. Bienvenido. No, yo digo, si esto lo hiciera un gobierno, dirían la dictadura, ¿no? Bueno, pero esto lo hace Elon Musk y nadie dice nada. Pero es de Elon Musk, tú Igual hace no lo quiero que ser quiere. exégeta de Elon Musk, pero... No, dale. Pero Twitter es más libre, X, es más libre desde que está Elon Musk. Sí. Antes, Bueno. el corporativo, Sí. a todo lo que era una ideología que no le gustara a la empresa, lo empezaba a bloquear. Bueno, pero te cobra ahora. Preguntale a Trump. Pero por eso digo, a Donald presidente. Trump, antes que Donald Trump fomentara la toma del Capitolio como sucedió, lo habían bloqueado. Bueno. También pasó con otros Bueno, políticos. me gustó este tema. Shadow Mira ban. cómo Shadow ban, de sí. shadow ban. Shadow ban. Shadow ¿Cómo? Shadow ban. Angulo, ponenos en tema de por qué lo invitamos a Piumato esta noche. Porque en el gremio que conduce Julio Piumato, que es el gremio de los empleados judiciales, el martes que viene va a ser lo que ellos llamaron un banderazo nacional en tribunales en virtud de lo que están reclamando todos, que es plata, básicamente. Como todos. Aumento y actualización de salarios
lo va a contar Julio ahora, pero hay un reclamo de cerca de un 35% a la Corte Suprema de recomposición salarial por los meses, por la inflación de estos meses y por una recomposición de diciembre. Y además, como contamos en la semana, hay mucha preocupación en el Poder Judicial por el tema del presupuesto en sí. Sí. Que este año no hay presupuesto nacional. El Poder Judicial está trabajando con el presupuesto extendido del año pasado y empieza a haber preocupación de hasta cuándo va a alcanzar la plata. No solo por el tema de sueldos, sino también por algo que pasa en muchos lados que tiene que ver con la infraestructura. El mantenimiento de ascensores, edificios, compra de materiales, cosas que se rompen. Así que se va a empezar a entrar en toda esta discusión. ¿Hasta cuándo va a alcanzar el sueldo? Y no sabemos. Ya estamos perdiendo, ojo. Nosotros venimos de hace años con un acuerdo con la Corte, no son aumentos salariales, esa actualización, no sé cómo lo llamamos, porque aumento cuando vos mejorás tu salario. Acá hace mucho que venimos corriendo detrás de la inflación, ¿no? Nosotros llamamos recomposición salarial. Y bueno, nosotros venimos perdiendo de diciembre mucho. Tenemos la pérdida, ese reclamo que es un poco menos porque lo hicimos cuando se hablaba del 22% de inflación de enero, fue el 20,6%, así que es un 33,6% el reclamo que hacemos, que es la pérdida de 2023, que fundamentalmente fue en el mes de diciembre, y lo de enero, porque para enero la Corte, por este manejo, pidió cambio de partida de un 18%, que aún no lo percibimos. Quiere decir que si cobramos ese 18% que está en la decisión del gobierno, si le autoriza el cambio de partidas a la Corte o no, quedamos abajo un 14% todavía de pérdida salarial, ¿no? Hace muchos años que no perdemos salario. Este es un tema de decir lo que estaban charlando antes, y vos lo decías creo que claro sin ser tan precisa, pero acá en los procesos tremendamente inflacionarios, la plata no se fuma, cambia de manos. Y entonces, en todas estas medidas, ya pasaba el año pasado, cuando nosotros decíamos, bueno, hay inflación, pero lo que pierden son los trabajadores. Entonces, todos los gremios corrían detrás de la inflación, pero ahora casi en muchos lugares hay un parate salarial y es todo pérdida, porque se sinceran las tarifas, se sincera todo, menos el salario. Entonces, hay una transferencia brutal de ingresos. Ese superávit, ese equilibrio fiscal, ¿cómo se consigue? La mayoría es afectando a los sectores que no son los que se llevan la parte de león en la Argentina. Con vos hablamos hace muchos años, yo siempre vengo diciendo que acá nadie toca la usura financiera. Es decir, lo que pierde el país en manos de los servicios financieros que pagan, con los arreglos de la deuda, que Hernán Lombardi no habló, lo que dejaron el gobierno que él formó parte de Mauricio Macri, lo que se incrementó después, porque esto es una bola de nieve que lleva a que para los argentinos quede para distribuir muy poco, a pesar de toda la cantidad brutal de potencialidades que tenemos. Y ahora lo que se ha hecho, ese sinceramiento es, bueno, que paguen la mayoría de los argentinos. Son los que están pagando Julio, ahorro, ¿no? Entonces, como a vos te preocupaba, a nosotros nos preocupa. ¿Y los trabajadores qué hacen? Tenemos que defender lo nuestro, porque nosotros no dejamos de trabajar. Hacemos el mismo trabajo, la misma responsabilidad. En la justicia hay que saber que no sobran personal, no hay ñoquis en la justicia. Por lo menos en el Poder Judicial de la Nación y los Ministerios Públicos Nacionales falta gente, porque siempre problema del presupuesto acotado siempre se da. Y ahora tenemos el tema que con esta cuestión del presupuesto no sabemos qué va a pasar, pero el problema ya era antes. ¿Por qué? Porque la justicia... Mete un bocado, Julio, Déjame meter un bocado, porque digo, hay otros temas... Pero yo le estaba contestando a lo que había dicho. La justicia se maneja con una ley de autonomía financiera. Es para el Poder Judicial y la Corte y el Consejo son 3,5 de los ingresos tributarios de la Argentina. Eso ya
con este sistema ya no alcanzaba, era necesario un 4,4, porque la justicia con un presupuesto normal no llegaba al fin del mandato por la inflación y por todos los temas que tenemos, con una situación de emergencia edilicia, sanitaria, donde tenemos que festejar que no haya un cromañón judicial. Yo ojalá que nunca pase, pero el día que pase esto, todos decir, van pero a cuando descubrir. decís un cromañón judicial, que se caiga de... Que pase algo con un edificio. Hay situaciones precarias por doquier en la justicia. Hay por doquier en la justicia. Es dramática. Quien recorre los edificios judiciales, bueno, lo puede decir, lo puede verificar, no es ningún secreto. Es la excepción los edificios que están, que son, si se quiere, dignos. Y esto se ve, por ejemplo, con la presencialidad después de la pandemia. Claro. Nosotros como gremio pensamos que tiene que haber presencialidad plena. ¿Por qué? Porque la justicia trata conflictos humanos. Entonces, no se puede reemplazar. Es un buen auxiliar el trabajo remoto. Pero bueno, puede atender recursos humanos a la distancia. ¿Y hoy cuánta gente no? Pero hoy, está en haciendo? muchos casos, no, más en Capital, en el interior prácticamente es plena. Pero en Capital hay muchos edificios que no puede trabajar el personal, que es reducido de los juzgados, no tiene lugares ni condiciones de trabajo, no tiene conectividad, no tiene nada. Entonces muchos juzgados dicen, una parte o unos días trabajan uno en la casa y otros días trabajan otro. Es decir, la precariedad es absoluta. Y a ese problema que veníamos arrastrando, no es de hoy, se suma esto del presupuesto. El presupuesto, no solo el Poder Judicial, sino los ministerios públicos, es decir, el Ministerio Público Fiscal, la Fiscalía de todo el país, federales, y la defensa de todo el país, federales, no pasan de abril y mayo. Es dramático el tema. Pero de abril y mayo decís, ¿por salarios y por el presupuesto para su funcionamiento? Por el presupuesto, bueno, no, el salario tenemos el problema, el salario es ya el problema, pero no hay presupuesto ni para salario ni para nada. O sea, abril-mayo, viste que hoy, y voy a rememorar porque el propio presidente dijo que el momento más crítico se va a venir entre marzo y mayo, lo puso como en ese trimestre. Y vos planteás entre abril y mayo, con el presupuesto judicial de no incrementarse. No, pero, porque con la inflación que hemos tenido el año va pasado. a haber problemas. Con la inflación del año pasado, Sí. el presupuesto 2023 es un dibujo. Siempre es criticado los presupuestos porque son muchos casos de dibujo. Pero ahora más que nunca. Y lo peor, por eso creo que el gobierno nacional tiene que juntarse con las autoridades de la justicia y acordar un acuerdo respecto al presupuesto para todo el año. Porque cuando pasa esto, no es que el presupuesto, es decir, plata sigue entrando de los ingresos, pero se hace un presupuesto en negro. Es decir, los gobiernos en blanco tienen este presupuesto 2023, pero después tienen casi un presupuesto igual en monto o mayor que lo manejan en negro. Pero, sin control. ¿y eso cómo se instrumenta? O sea, ¿es Y tiene que discrecional? haber acuerdo sobre la base de que se garanticen los ingresos y la partida presupuestaria que están... ¿Y vos crees que eso va a pasar, Julio? Porque voy ahora al tema general, que sos integrante de la CGT. El Consejo del Salario Mínimo se cayó, o sea que va a laudar el gobierno y tiene que determinar cuál va a ser el incremento, que no son los 288.600 pesos que se pidió salario mínimo, ayer. El salario mínimo está por debajo de la línea de pobreza. Por eso. Y después el otro tema, con el salario docente, el presidente dice no se va a negociar la paritaria y sin embargo la Secretaría de Trabajo ya hizo la convocatoria, que es lo que corresponde, para fijar salario inicial docente. Si no está ese escenario, digo, ¿cuál va a ser el escenario en tu sector donde están pidiendo más presupuestos? Si te están diciendo no hay plata y no hay incrementos ni en el salario inicial docente, si la justicia va a estar prioritaria o no. Y bueno, pero me parece que la justicia es prioritaria, porque es un poder del Estado, como decimos siempre. Pero si no hay plata, te van a decir. Pero si no hay plata, bueno, cerramos el Poder Judicial, bueno, acabamos con la República. Todos estos que se llegan a la mano con la República, cuando llega al gobierno, se olvidan de la justicia. La justicia necesita
ha planteado el ministro de Justicia que quiere poner en marcha el nuevo Código Procesal Penal que está aprobado, que solo funciona federal en Salta y Jujuy, en la jurisdicción esa. Sí. Pero eso necesita fondo, porque necesita edificios nuevos, necesita más personal. Si no hay eso, va a funcionar, que es bueno el sistema, pero en Salta y Jujuy vivimos los problemas de la saturación de la carga de trabajo al personal. Nosotros decimos, para la justicia, bueno, no sé si nos van a escuchar, tiene que haber un plan estratégico, como en todas las cosas en la Argentina. Sí. Es decir, para que la justicia funcione bien necesita esto. Necesita esta cantidad de Pero edificios. estaban con el tema de la toga, Julio, imagínate. La discusión de la toga y vos, vos planteas el tema del ¿Vamos a lo presupuesto. importante o no vamos a lo importante? Bueno, yo te digo lo que estaba en el proyecto. ¿Hoy hay Yo diálogo, creo. ¿hay Bueno. diálogo entre el gobierno y la Corte? ¿Eh? ¿Hay diálogo hoy entre el gobierno y la Corte por estos temas? Creo que empieza a haber un diálogo, una conversación. Lo que nos planteó el presidente de la Corte es que él plantea un diálogo de poder a poder y discutir estos temas. No sé a qué nivel está, pero yo espero que pronto se dé, porque es un poder de la No te nación. quiero interpretar, pero entiendo que entonces hoy un diálogo no hay. Si empieza a haber es como que están... Sí, hubo una conversación ahí coyuntural con De el pasillo. jefe de gabinete. Así, de Digo, medio no, de no, casualidad. no, el ministro de Justicia. Una consulta una cuestión mejor dicho que uno ve, los judiciales, sobre todo los que tienen cargo, ya sea de secretario o prosecretario, en fiscalía o en juzgado, son de los sueldos más altos en el país. ¿Cómo hace en una época de crisis para justificarlo a una sociedad cuyo salario mínimo, promedio, digamos, es de 220.000, 230.000 pesos, un aumento de sueldo? Yo entiendo lo que usted plantea, soy de familia judicial, sé lo que es cuando un fiscal, disculpe, sé lo que es que un fiscal se lleve trabajo a su casa, sé lo que es que estén las fiscalías, los juzgados llenos de expedientes, pero en un contexto de crisis es difícil plantear. El problema no se iguala para abajo. Vos tenés que tener dignidad en los salarios. Entonces, yo digo, los salarios en Argentina están por el piso. Bueno, todos vayamos al piso. Nos arrastramos todos. No, acá yo te dije, ningún trabajador en ninguna actividad se lleva la parte del lot de la Argentina. Veamos todo lo que se va por el circo financiero, que el ministro de Economía lo conoce muy bien, ¿no? Es decir, ¿cuánto se va en eso? ¿Por qué no se dice cuánto se va en interés, en servicio de deuda, bueno, en todo lo que hace a toda la movida especulativa, que no es producción? Entonces, yo creo que no es. Nosotros defendemos, nadie nos regaló nada. Le hemos parado a todos los gobiernos. Hemos defendido el salario, ¿por qué? Porque demostramos, y los que están en la justicia saben, que el esfuerzo que hace un trabajador judicial está a la altura del salario que cobra. Por eso te vuelvo a decir, no tenemos ñoqui en la justicia. Nadie recibe un sueldo sin hacer nada. Al contrario, hacemos mucho más. Muchos trabajadores judiciales somos jueces baratos. ¿Por qué? Porque hacemos el trabajo de los magistrados, que está en los códigos, está en todo, pero la justicia está tan necesitada de más tribunales, más magistrados, todas estas cosas, que todo se reparte. Sí. Y afortunadamente funciona en equipo. Y te digo, con absoluta, y si vos tenés familia lo sabés, que la oficina judicial es la oficina más eficiente de los tres poderes del Estado. Calculado eso, por el volumen de trabajo que cada agente desenvuelve en una jornada. Es decir, no hay ningún lugar que esté, es decir, la tremenda actividad, y eso lo terminás viendo con el número de licencias psiquiátricas, los que van quedando al costado del camino por el esfuerzo Julio, de años en la tarea, ¿no? ¿Hay que ir a un paro general? Porque Pablo Moyano en las últimas horas, después de que fracasara la convocatoria del salario mínimo, dijo que hay que ir a un paro general. Ya se hizo un primer paro en enero, un paro que tuvo ahí algunas particularidades, pero que hay que ir a un paro general. ¿Hay que ir en este contexto? Te vuelvo a decir, lo de enero fue en contra de la LBU y del DNU. Está clarito, y fue en defensa de la Constitución Nacional. Porque lo que no dicen, algunos parece que no tenemos una Constitución. Yo creo que el presidente tiene toda la legitimidad por haber sido elegido. Pero cualquier presidente en un país donde hay una Constitución tiene que respetar el orden constitucional.
Y en materia de derechos laborales y otros derechos también, existe en la Argentina, en nuestra Constitución, el principio de progresividad de los derechos. Es decir, es una convención interamericana, son reglas de juego que no son de nuestro país, son aceptadas en el mundo, en este caso en toda América, que es que una sociedad puede acceder a nuevos derechos, pero no puede perder los derechos sociales que tiene. Eso, cualquier avance sobre eso, es ir contra la Constitución Nacional. Entonces, en ese marco, y el paro no era el paro, porque fue un paro media jornada, era para facilitar y hubo colectivos, la movilización, y vos viste que la movilización, no solo acá en Capital, sino en todo el país, fue por demás importante. Yo creo que el gobierno fue un error, una ley ómnibus, porque muchos, si vos lo agarrás de este diputado que se fue, que hablamos de casta y todo, pero él es diputado desde que tenía pantalones cortos, más o menos, o funcionario, ha vivido del Estado desde que tenía pantalones cortos, y habla de la política como si él viniera de otra cosa. Pero vos le decís, los artículos nadie los conocía, ninguno de los diputados que estaban te podía hablar de todos los... porque eran centenares de leyes que se modificaban. Esto no es natural, no hay un debate. No podía buscarse ahí cualquiera, y hay muchos que dicen que cada artículo de la ley tenía un dueño, es decir, beneficiaba a un grupo económico, no a sectores de la sociedad, beneficiaba a grupos concentrados de poder. Entonces, ¿y en el Poder Judicial a quién? En las reformas que había. Nadie, al contrario, ¿qué iba a beneficiar ese artículo? Si no tenía nada de la justicia. La justicia te beneficia que hoy el gobierno diga, bueno, vamos a sentarnos a hacer un plan estratégico para la justicia. Nosotros tenemos los proyectos, te digo, con los magistrados, con las cámaras, esto también se lo planteábamos al gobierno anterior, no es un problema de un gobierno, es una necesidad de la justicia, que viene deteriorada hace muchísimo tiempo. Entonces, siempre llegan los gobiernos e improvisan. Y acá hay que hacer, como en otras actividades también, como la educación, como en la salud, hay que hacer un proyecto estratégico. ¿Qué justicia queremos? ¿Queremos una justicia que cumpla con la Constitución Nacional? ¿Cuál es? Que controla a los otros poderes del Estado. A ningún gobierno le gusta. Y segundo, que es la última esperanza del ciudadano común frente a un derecho conculcado. ¿Queremos esa justicia, lo que marca la Constitución? Bueno, empecemos a trabajar, ¿qué nos falta? Nosotros tenemos muchos proyectos en ese camino. Julio, gracias por haber venido esta noche. Muchas gracias. Bueno, entre otros de los temas, me gustaría que escuchemos al gobernador de la provincia de Salta, a Gustavo Sáenz, porque en las últimas horas, Ale, confírmame cuando lo tengas ok, en las últimas horas estuvo en un acto público y la verdad es que, además de Yar Llora, que está enfrentado y demás, es de los que de una manera más contundente se ha mostrado para combatir o para preparar el escenario del combate contra el presidente Milei. E inclusive ya se está hablando si va a haber un armado de una reunión con el propio ministro del Interior, Guillermo Francos, donde se está señalando que Franco sea el interlocutor, pero que definitivamente, y esto me llama la atención a 70 días de que asumió el presidente, que todavía no se haya juntado con los gobernadores. Digo, cuando todo presidente que asume es indelegable, que además de presidir la Argentina, lo tiene que hacer en conjunto con los 24 distritos que representa y si es de manera conjunta o de manera individual, que se empiece a juntar con los gobernadores. Y la verdad que esto no ha ocurrido. No ha ocurrido. Y es Gustavo Sáenz, el gobernador de la provincia de Salta, el que se manifestaba de esta manera. No nos vamos a arrodillar ante nadie. Nunca. Nunca, solo ante Dios y ante el Señor y la Virgen del Milagro. Acá no hay traidores, acá no hay mentirosos, acá lo que hay son hombres de bien que están pagando las consecuencias de mucho. Persigan a ellos, búsquenlo a ellos, porque acá los que la están pasando mal son los jubilados, que son gente de bien, que dejaron su vida aportando para pasarla mejor y hoy cobran 100.000 pesos y no tienen ni para los medicamentos y no tienen ni para comer y tienen vergüenza y les da mucha vergüenza pedirle a sus hijos porque también lo ven en una situación compleja y no es de ahora.
Yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Estas injusticias y asimetrías con el norte provincial no son de ahora, son desde que nació la patria. Señor presidente, tiene la oportunidad histórica de que haya argentinos iguales y con las mismas oportunidades. No argentinos de primera y de segunda, argentinos subsidiados en la capital federal que pagan 3 veces el boleto de colectivo menos que los salteños, que los catamarqueños, que los santiagueños, que los tucumanos, que los jujeños. No es justo porque todo este ajuste se traslada a la gente. Vamos a defender a los maestros y su lucha, porque el Fondo de Incentivo Docente fue una lucha de ellos que empezó hace muchos años, un logro de ellos que empezó hace muchos años y nos vamos a poner al lado de ellos. El transporte, los subsidios al transporte siempre se distribuyeron de manera inequitativa. El 80 y pico % para el AMBA, el otro 200. Bueno, ahí estaba el gobernador de la provincia de Salta, que es también uno de los afectados en la falta de recursos. Gracias, Hugo Aime, buenas noches por haber venido y por habernos aguardado sobre todo. Esto es una primera muestra con uno de los gobernadores, porque Yarlora también salió muy duro por el enfrentamiento que el presidente ha decidido también mantener con el gobernador de Córdoba, de la rebelión de unitarios versus federales. Es que en realidad creo que están todos los gobernadores muy enojados con el poder central, porque el poder central tiene una concepción unitaria del país, no tiene una concepción federal. Cuando bajan el fondo docente, ya le están bajando el 10% a todos los docentes del país. Entonces el presidente dice, no, es un problema de las provincias. No, es un problema que la nación estaba obligada a dar ese 10% que ahora decidió no darlo. Entonces, lo que vos tenés para mí es una convergencia de gobernadores de distinto signo político cuestionando la conducta del gobierno nacional. Y tenés un ministro del Interior que carece de todo poder. Porque el ministro del Interior, si no tiene fondos, ¿de qué va a hablar con los gobernadores? El gobernador le dice, escúchame, preciso esta partida, y el ministro del Interior dice, no, tengo que hablar con el presidente. Entonces, estás con un problema de diálogo, estás por un problema de concepción del país, y yo creo que vamos a seguir convergiendo, porque la discusión que se viene en la Argentina es el tema de la dolarización. O sea, vos fijate que lo dice Cristina, pero también lo dice Lustó. O sea, lo dice el kirchnerismo más puro, digamos, porque ya Cristina hasta llegó a plantear, había que defoltear, ¿no es cierto? Ya se lo sacó a Alberto y se lo sacó a Massa de encima, ¿no? Y fue al extremo. Pero Lustó también está diciendo, como jefe de radicalismo, nosotros no estamos ni para aprobar el DNU, ni estamos con la dolarización. Es decir, que en la Argentina se está viniendo una discusión en donde yo creo que va a haber una reconfiguración del mapa político. Milei está ganando poder al enfrentarse a los gobernadores y a los gremios y cortarle el chorro a todo. Digo, ¿está ganando poder así o está ganando tiempo? Para mí está ganando tiempo porque él lo está diciendo claro. Él está diciendo, escúchame, de acá a mayo la cosa va a venir muy mal y yo espero que rebote. Esa es la jugada. Mientras tanto, me peleo con Lali, distraigo la cosa. Bueno, ahora, hoy yo lo escuchaba a un sabio que es Eduardo Menem, ¿no? Y le preguntaban a Eduardo Menem cómo veía el tema. Entonces él decía, bueno, cuando estaba mi hermano, Carlos decía, estamos mal, pero vamos bien. Él dice, bueno, a ver, estamos mal, no vamos bien y tenemos la esperanza de que vaya bien. Me parece que esa es un poco la situación en términos de opinión pública, que era la discusión que tenía sobre la encuesta de mi amigo Facundo Nejam. Entonces, no es momento de andar mirando las encuestas porque a 2 meses vista, digamos, es muy difícil. Si la gente que lo votó al presidente sabe que está mal y espera poder estar bien. Sí, por eso yo planteaba, digo, hay un 25% en esa consulta donde no está especificado si está 25% igual de mal
o igual de bien. Sí, no, ahí lo único que tuviste que se puede ver claro es que tenés un incremento de expectativa positiva, que creo que pasaba del 13 o 15% al 22, 23. El resto seguramente, cuando le preguntás a la gente, ¿estás igual de bien o mal?, te va a decir peor, porque eso es una pregunta que está hecha para los... Es una perspectiva, es una proyección, es cómo pensás que vas a estar en los próximos meses. Entonces, está en el contexto de una encuesta, entonces mirar solo un cuadro y hacer una discusión si a Milei le iba bien o mal sobre eso es un poco restringido, digamos. Yo te repito lo que yo dije la vez pasada. Milei hoy tiene menor nivel de aprobación de gestión de los votos que sacó. Sí, eso, y de imagen positiva. Exactamente. Entonces, ha perdido 3 puntos de sí, o más, positiva. digamos, porque yo te diría, la mayoría de las encuestas, yo ahora estoy en campo, digamos, sé que no puedo hablar de números míos, se hicieron antes del incremento del transporte y ahora ya nos anunciaron el fuerte incremento de las tarifas de luz y gas. De electricidad. Pero hay un hecho, hoy en las provincias hay despidos en las empresas privadas porque el tema de la construcción, al parar la obra pública, hay provincias que tienen 30, 50, 60.000 personas despedidas. Hay reducción de jornada laboral. Mira, mientras estamos al aire, digo, voy leyendo algunos de los comentarios que me llegan de gente de manera privada y también en redes que tienen pymes de La Matanza, que tienen reducción de jornada laboral porque no venden y tienen sobrestock de los productos. Entonces tienen que reducir jornada porque ya no hay para producir, porque primero hay que vender lo que hay para después volver a generar la sinergia de la producción. Igualmente, fíjate que la información oficial de la Cámara de la Construcción es que ya hay 70.000 despedidos. Yo conozco en la provincia de Tucumán, sé que hay 30.000. O sea que no sé en el resto de la provincia cuántos hay. Entonces, lo que se va armando es poquito a poquito una bomba de tiempo. Ahora, como dice el presidente, si a él le sale bien, ¿qué quiere decir que le salga bien? Quiere decir que cae todo de acá a abril, mayo, y ahí rebota. Entonces, él está jugado a eso. Entonces, pero en el medio es lo que yo digo, me hace ruido que se lo decía Hernán Lombardi, digo, en el medio, que Hernán me contesta igual que, no sé, cuando vino Venegas Lynch o viene Oscar Sago o hablamos con otros dirigentes o de la Libertad Avanza o de un sector del PRO, porque no todo el PRO está de acuerdo con bancar también el mientras tanto. Digo, ¿qué pasa en el mientras tanto? Yo hablo siempre del que no tiene espalda económica para bancar, porque digo, con la expectativa no se come, con la expectativa no se pagan los servicios ni la escuela de los chicos. Habría que ver lo siguiente. Milei dice que el Papa, porque acordémonos que Milei acaba de llegar de ver al Papa. Entonces Milei dice, el Papa me bancó el plan económico. No, se grabó y dijo que es imposible que haya pasado eso. No, yo te diría lo mismo, porque, a ver, para Milei el Estado es un criminal, un delincuente criminal, y para el Papa la justicia social es la columna vertebral de la filosofía cristiana. O sea que imposible que se puedan poner de acuerdo. Él aclaró, él dijo, me estuvo escuchando. Entonces está bien, escuchar, lo escucho. Entonces, tenemos esas dos concepciones hoy discutiéndose en la sociedad. O sea, o hay una mirada sobre los pobres o hay una mirada sobre cómo resolvemos solamente el tema de la inflación, olvidándonos de lo que le pasa a la población. Entonces, lo que vos preguntás no tiene contestación, porque en el momento que en marzo o en abril se produzca un crack social, no sabés cómo las respuestas de la gente y qué pasa con la dirigencia política. Por eso yo vuelvo a lo que te decía. Yo miraría cómo se van juntando los gobernadores alrededor de los temas provinciales y qué pasa después con esta jugada que tiene el gobierno hacia la dolarización. Entonces, me parece que vamos a entrar en un momento alto a nivel de conflictividad político seguro. Social, en el conurbano ya lo tenés, porque tenés niveles de violencia enormes, de robos. Ustedes lo estaban ¿Sabés pasando. niveles de qué hubo? Y no es que voy a cometer una infidencia, pero charlaba informalmente con dos sectores, sobre todo del sector de transporte. Y me decían que en los últimos días tenían nivel de preocupación porque al incremento del transporte, lo que empieza a pasar, y en el área de trenes y subtes, también de colectivos, pero ahora voy a hacer un apartado,
están notando que hay gente que empieza a saltar el molinete. Claro. A toda hora. No, viste que esto es medio marginal a la noche, a la madrugada, pero que hay gente que empieza a saltar el molinete durante el día. Y que ahí hay que buscar una política de reforzar con seguridad que esto no ocurra, porque si no esto a efecto contagio se desmadra. Aún el que pueda pagar, si dice si este salta, yo hago lo mismo. Pero digo que se está notando en gente que no lo hacía porque no estaba teniendo problemas para pagar el transporte, que salta el molinete. Y en el tema de los colectivos, lo digo esto con lo más delicado posible, pero esto se está hablando. No lo estás viendo ni en la tapa de los diarios ni nada ahora, pero esto se está hablando por lo bajo. Gente que notan que empieza a saltar el molinete. Digo, porque no le alcanza y porque tiene que ir calculando y remando que el boleto de colectivo que antes gastaba en una semana esa plata, hoy se le va en un día o 2 días. Exacto. Y el otro tema, con el tema de colectivos, y que esto Carlos Estrione lo ha mostrado también en algunos episodios, de familias, digo, salió el chofer con la picana, que eso ya es tremendo por el nivel de violencia del chofer en utilizar un elemento que está prohibido, como es una picana, una descarga eléctrica, pero que sí evidentemente hay gente que está subiendo también al colectivo y dice que no le alcanza. Y otra que de manera intempestiva se generan episodios de violencia con los choferes porque no pueden pagar el boleto. Digo, y esto también es una realidad que se está planteando y que la hemos visto, digo, el tema de la picana es como el extremo, pero han pasado con otros temas también. Eran 3 y podía pagar uno solo de ellos, la esposa y el nene no tenían, al hombre no le alcanzaba el dinero para pagarle el boleto a su esposa y a su hijo. Claro. Digo, y el extremo, acá se condenó la actitud del chofer porque además tenía una herramienta, tenía una picana, está prohibida una picana, esto está claro. Es más, este fue el episodio, Escucha Carlos. el ruido. Dale con audio. Al principio se escucha justo la descarga. Si arranca de vuelta el video, vamos a escuchar el ruido de la picana. Escuchen. No, es tremendo. 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 4 veces acciona la picana para amenazar a esta familia para que se bajara del colectivo. Esto que estamos mostrando y que ya en realidad lo hemos dicho, pero lo reitero, acá lo que se condena claramente es la actitud del chofer, pero por algo que es básico, que él, ni vos, ni yo, ni nadie acá podemos tener una picana. Pues es un elemento prohibido. Primer tema. Pero el trasfondo de este episodio en particular es que se está dando, sin haberse filmado, que otras situaciones, así como una familia de 3 integrantes, solo uno tenía para pagar el boleto y tenían que trasladarse, no importa las circunstancias por las que fueran, que se empiecen a generar a repetición este tipo de episodios. Entonces acá es donde quiero retomar. Quería traer este ejemplo porque de charlas que tuve esta semana me lo planteaban, no con el tema de colectivos, pero sí con el tema de trenes y subtes, de una actitud de gente que dice, mira, no es que quieren saltar el molinete porque les pinta, es porque si tienen para cargar la sube 2.000 pesos y esos 2.000 pesos eran lo que gastaban en 2 semanas o en una semana, ahora 2.000 pesos se le está yendo en 2 días. Con suerte del tipo de cantidad de colectivos que se tomen. Entonces tienen que ir como dosificando. Si saltan el molinete una vez y zafan y zafan un viaje para pagar el otro. Digo, vamos a empezar, no es que les quiero decir que ya está pasando eso. Bueno, ya está cuando pasando. el presidente dice, yo no negocio la licuadora, está diciendo, a mí no me importa nada. Está diciendo, hay unos periodistas, colegas tuyas, que le preguntaron, bueno, ¿y qué le dice a la gente? Y bueno, que aguante. La respuesta fue que aguante. Que es el único camino. Bueno, que es lo que planteó Hernán Lombardi. Es más o menos lo que... Bueno, entonces, sí. Cuando vos tenés reservas y tenés dólares o tenés plata o tenés algún amigo que te preste, está todo bárbaro. O la empresa te adelanta plata, está todo... Ahora, el que no tiene, no tiene. Entonces,
habría que ver, no sé en qué momento el INDEC va a tirar el nuevo índice de pobreza, ¿no es cierto? Para marzo. Seguros que... Sí, pero va a ser el índice de pobreza que dé en marzo el INDEC, va a corresponder al segundo semestre de 2020, o sea que para las primeras cifras de Milei, por así decirlo, deberíamos esperar a septiembre de este año. Uy, en septiembre, y vamos a ver septiembre qué va a pasar. Una vez que vos tengas claro el último trimestre, vas a tener claro, digamos, a sí, bueno, es cierto, va a marcar tendencia. Está bien, pero a lo que voy es, la pobreza que mide el INDEC cada 6 meses es por ingresos, o sea, a ver, puede fluctuar mucho más rápido que lo que hace con el censo, que lo mide por necesidades básicas insatisfechas. Hugo, siempre se habla del contrato electoral, el presidente y quienes lo votaron. ¿Milei lo está cumpliendo? ¿Está haciendo lo que dijo en campaña o hay algo que se le puede reprochar? Él tuvo dos discursos. Tuvo un discurso en la campaña, que es el ajuste lo va a pagar la casta, y tuvo un segundo discurso, que es cuando asumió, que dijo no hay plata. Y entonces, como no hay plata, todos tenemos que ajustarnos. Fueron dos discursos diferentes. El gobierno quiere hacer creer que siempre fue el mismo discurso, no es cierto. Entonces, hay una ruptura de la promesa electoral, pero al mismo tiempo, cuando vos preguntás de quién es la culpa de la situación actual, como se la tiran al gobierno anterior, no se termina de producir esa ruptura. Yo te diría, en los próximos 5 o 6 meses, si esta situación continúa, eso va a cambiar. Pero en este momento, que es lo que decíamos anteriormente, ¿no? Es decir, no vamos bien, ni sabemos dónde vamos, pero quisiera ver. Pago por ver qué pasa. Y eso es lo que en parte, por eso se explica su pelea con la política, su fuerte pelea con los gobernadores, con los que no votaron la ley, seguir mostrando que todo esto se hace por una parte de la política. Sí, yo creo que ahí él se equivoca un poco, porque, a ver, en la lógica es, yo tengo un diálogo con la gente y la culpa lo tienen los políticos, no entran los gobernadores, porque todos estos gobernadores son nuevos. Y los eligió la población. Entonces, cuando vos trabajás en las provincias, vos te das cuenta de lo siguiente. Vos al gobernador le podés achacar, no sé, que los caminos están mal, que la seguridad no funciona. Ahora, la pobreza y la inflación no es un problema del gobernador, es un problema del gobierno central. El tema de los jubilados, en algunas provincias sí, en otras no. Entonces, en esa pelea, yo creo que termina perdiendo el presidente. Porque, es decir, si vos mirás qué pasó en la época de Macri, ¿qué pasó en la época de Macri? Que todo le tiraban, digamos, los gobernadores del peronismo estaban fuertes y la culpa la tenía Macri. Podría hacerte a la inversa. La cantidad de gobernadores del peronismo que perdieron sus elecciones en función de lo que pasaba con el gobierno nacional. Y ahora vamos a escuchar a Milei justamente en esto que estábamos charlando. Pero, y algo que históricamente pasó en la provincia de Buenos Aires, Hugo, es que, y te lo digo también acá como bonaerense, es que aún con gobiernos peronistas, en la nación y en la provincia, los males de la provincia de Buenos Aires eran culpa de la nación. Y vos decías, bueno, ¿y el gobernador de la provincia qué? Exacto. Acá, porque esto se midió siempre igual. Digo, aún estando Scioli con Kirchner, Vidal con Macri, en la disputa Vidal con Macri, la culpa era de Macri, no era de María. Es más, María Eugenia Vidal en ese momento diciendo, che, pero yo estoy pidiendo los fondos de coparticipación, que es el momento que vos sos mi aliado político. Macri se los retaseaba y el bonaerense, cuando se medía a quién echaba la culpa a Macri. O sea, encima es eso. Digo, en el resto de las provincias puede ser más difuso, pero en la provincia de Buenos Aires se ve patente. La culpa no es del gobernador o gobernadora, es del presidente de la nación. Ahora, repasemos lo que decía el presidente en estas últimas horas, justamente en esta cuestión de cuándo vamos a seguir estando mal o hasta cuándo en un rebote de la economía que espera que se dé para mayo. Vos lo que tenés ahí es que vas a hacer como una suerte de B corta. Entonces vas a tener un primer tramo cayendo, que yo estimo que el momento más duro va a estar en torno a marzo, abril. Claro. Y a partir de ahí, digamos, es cuando empezás, que tocaste fondo y empezás a rebotar.
y cuando abrís el cepo, la economía se dispara para adelante, empieza a recuperar fuerte. Bueno, aprovecho y le agradezco que esté también en línea. Omar Maturano es el titular de la Fraternidad. Su gremio ha anunciado una medida de fuerza, un paro para el próximo miércoles 21, justo hablando de trenes y toda la situación que tiene que ver con lo social. Omar, buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, bien. ¿Van a un paro el miércoles próximo? Sí, hoy en reunión del secretariado decidimos una medida de fuerza de 24 horas para el próximo miércoles, debido a que los funcionarios y las empresas privadas también se niegan a discutir paritarias que todavía nos adeudan del mes de diciembre, enero, y bueno, tenemos que discutir febrero y marzo, y ahí cerramos las paritarias 23-24. Así que como se niegan a eso, o no tienen respuesta por parte, no sé de quién, si es del presidente, del jefe de gabinete, pues se culpan todos. Bueno, debido a eso decidimos hacer una medida de fuerza de 24 horas. Yo pregunto si esto, porque todo deviene también de días difíciles en los cuales ayer no se pudo acordar el salario mínimo, entonces el gobierno tiene que laudar y darlo por decreto ese incremento. Hoy el presidente dice que no va a haber paritaria inicial docente, entonces esto también pone en conflicto el inicio de clases. Este conflicto que se abrió también con ustedes, ¿ustedes esperan que haya algún tipo de reflexión por parte del gobierno o todo va a ir camino a que se pueda profundizar esta protesta sin tener respuestas de incrementos? Yo creo que, bueno, ya lo que hicieron ayer con nuestra CGT es una falta de respeto de este gobierno hacia la CGT, porque las reuniones se deben hacer presenciales y no como le hicieron ayer y tampoco sin ninguna respuesta, ¿no? Ya es una falta de respeto. Así que, pero bueno, estamos acostumbrados a que el señor presidente le falte respeto a todo. Y uno por ahí, por la investidura, se tiene que callar la boca o no decir improperios, pero bueno, ya no está cansando. Y bueno, nosotros la medida de fuerza la hacemos porque nos deben aproximadamente el 52% al 55% de reajuste salarial, porque nosotros en todos los gobiernos, no es este únicamente, venimos discutiendo por atrás de la inflación. Por ejemplo, si nos dan un 20% y es 25%, nos deben el 5%. Y siempre así, cada 3 meses discutimos y vamos siempre por detrás de la inflación. En todos los gobiernos. En el gobierno, yo lo escuchaba el programa de usted, que cuando hablaba Lombardi, que el otro gobierno anterior fue un desastre, también lo tengo que reconocer, pero peor que dejó el país el primer gobierno de la democracia, y después peor que lo dejó de la Rúa el país, y después peor que lo dejó Macri, ¿no? Y acá no estoy defendiendo a Unión por la Patria, porque yo, la verdad que no soy de la Unión por la Patria, yo soy peronista, tampoco soy de lo que eran antes, pero bueno, hay que recordar todo. Y también nosotros recordamos los años 90, ¿no? De la privatización, 450.000 trabajadores en la calle. Bueno, yo creo que se vienen momentos duros y este gobierno lo único que va a lograr hacer es que haya 2 clases sociales, los pobres y los ricos. Los pobres van a ser un 90, un 80% y los ricos van a ser un 10, un 20%. Eso es lo que va a lograr únicamente con estos ajustes. Acá se ajusta a todo, pero el verdadero ajuste lo paga el trabajador, ¿no? Por el tema de las compras del supermercado, esperemos la escuela, las prepagas si tienen. Bueno, el ajuste lo pagamos nosotros. Y eso es lo que quiere para mí este gobierno, porque no tiene un plan económico. Fíjense, ustedes que nosotros no sabemos quién es el secretario de Transporte, no sabemos quién está a cargo de los trenes, no sabemos si los jefes hoy, los funcionarios van a quedar, se van a ir, no sabemos nada.
tenemos reuniones con personas, señores, como lo queramos llamar, no tienen la voz o el mando de decir, bueno, vamos a arreglar la paritaria de esta forma, o vamos a hacer funcionar los trenes como deben funcionar. Recién usted mostraba cómo saltan los molinetes, pero bueno, eso también es un poco, no solamente de que no les alcanza, sino también es un poco de disciplina, ¿no? Porque cuando estaban 50 pesos boletos también saltaban los molinetes. Sí. Y bueno, si hoy privatizan las empresas, como dicen ellos que quieren privatizarla, ¿qué van a poner? ¿Un tanque de guerra para que no salten los molinetes, los pasajeros? Si el boleto vale 1.000 pesos, no sé cómo van a hacer. Bueno. Y aparte, tampoco consultan con nosotros. Y a ellos les guste o no les guste, nosotros también somos dueños de la empresa, en un 4% accionario que nos corresponde a los trabajadores, no a la fraternidad, sí a la Unión Ferroviaria, señaleros y todos los gremios que componen los ferroviarios, ¿no? Bueno, así que este contexto, digo, Omar, dentro del peronismo, pues usted distinguía entre lo que es Unión por la Patria, usted como peronista, ¿hoy quién es el interlocutor válido del peronismo? ¿Hay algún referente? Porque después de la derrota de noviembre es como que todo volvió a implosionar como en la misma etapa cuando Scioli había perdido frente a Macri en 2015. ¿Quién es hoy el referente del peronismo? Bueno, si vamos a la organicidad del partido, uno a nivel nacional es Alberto Fernández. Pero está afuera. Y a nivel... Se ríe. Sí, pero está el presidente del partido a nivel nacional. Y el partido a nivel provincial de Buenos Aires, Máximo Kirchner. Sí. Que nunca los elegimos ninguno de los dos, porque nunca hicimos una interna en el Partido Justicialista. La única interna en el Partido Justicialista fue Menem, Cafiero. La única. Antes no había problema porque estaba el general. El general pensaba por nosotros, pero cuando el general no existió más, nosotros ahora los trabajadores tenemos que pensar por nosotros, porque los políticos por nosotros no piensan. Así que nosotros tenemos que pensar, y ya se acabó eso de la columna vertebral del movimiento, no. Nosotros somos las patas, y la que me lleva pata, la columna vertebral del movimiento y también la cabeza. Así que, pero bueno, el peronismo es tan cambiante porque es un movimiento. Fíjense ustedes que el peronismo nació el menemismo, del menemismo pasamos al kirchnerismo, del kirchnerismo pasamos al cristinismo, porque hay que dividir las épocas, ¿no? Porque hoy dicen los kirchneristas, no, los cristinistas, no los kirchneristas, los cristinistas. Después vino la Cámpora también. Bueno, es un movimiento que es un río tan grande, que tiene tantos brazos, pero verdaderamente el peronismo es el río. Y los otros brazos convergerán, no sé, en otro lado. Pero bueno, tenemos que esperar. Omar, sí. ¿Y con cuál de todos esos peronismos que usted nombró se identifica más? Con el de Perón, con el único. Con los otros, con ninguno. Para mí... ¿No hubo nunca un gobierno peronista entonces, después de Perón? No, para mí Néstor Kirchner hizo una buena presidencia. Pero después, la demás, para mí no. Y tenemos que ser sinceros, para mí. Después, los otros compañeros que son peronistas, bueno, dirán con cuál es el líder de ellos. Pero para mí, no hay... Hoy estamos asomando un poquito el compañero Guillermo, ¿cómo es Moreno. El compañero Guillermo Moreno, que es el único que sale a hablar en la televisión o en los medios, que habla del verdadero peronismo. Pero bueno, se presentó, la gente no lo votó, no lo aceptó, bueno, y ganó el presidente que tenemos, ¿no? Omar, por último, agradeciéndole este contacto. Entonces, miércoles la medida de fuerza, de no mediar algún diálogo, sigue firme. Y de no ocurrir posteriormente otro diálogo, digo, ¿van a profundizar la medida?
Bueno, eso lo pensaremos, pero bueno, ya tenemos más o menos marcado un plan de lucha, ¿no? Ojalá que la CGT largue también un plan de lucha. Y bueno, sí, tenemos pensado profundizar la medida, llevarla a 48 horas. Bueno, vamos a esperar que pasen el lunes y el martes y ojalá nos convoquen y nos den una respuesta. Así tampoco molestamos a los compañeros trabajadores, porque de última los molestamos si no hay trenes, ¿no? Que puedan viajar. Okay. Omar, gracias por este contacto. Buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Bueno, claro, estamos en un escenario, digo, Gonzalo, y el gobierno con todo, digo, otra vez movidas y demás entre distintos gremios que ya están planteando medidas de fuerza, ¿cómo se planta? Básicamente hay dos cuestiones que sucedieron hoy en la Casa Rosada. La primera tiene que ver con un principio de invitación, por así decirle, del ministro de Interior, Guillermo Francos, a los intendentes, pero no los que reclamaron por la FAM ayer, de la Federación Argentina de Municipios, sino los otros, los del interior. Una clara forma de diferenciarse con quién quiere todavía la Casa Rosada tener un buen vínculo y no. Y por en segundo orden, hoy hubo dos reuniones muy importantes. Una encabezada por el presidente con el titular de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, José Luis Espert, y otra antes que la llevó adelante Federico Sturzenegger. Ah, se hicieron una selfie, vi ahí. Claro, que empezó a definir... Espert y Milei. Empezó a definir el recorte, cómo hacer el recorte vía DNU que vamos a ver en las próximas semanas, que lo va a anunciar la Casa Rosada, que van a ser cerca de 24.000 millones de dólares, que es un 20% del gasto público total. O sea, con todo este escenario que estamos viendo, Milei sigue por su camino, sigue por su rumbo y no se va a apartar de ahí ni un milímetro. Bueno, ahí estamos. Y si no se aparta un milímetro, entonces... Y le tiene que salir bien. No tiene otra alternativa. No tiene... Si es un gobierno, o le sale bien o le sale mal. ¿No hay plan B al error? ¿Cómo? ¿No hay plan B al error? Porque digo, puede haber un margen de error si no sale bien, digo. No, pero a ver, o a este gobierno le va bien o le va mal. No, o sea, no hay un intermedio, porque él está jugado a una situación que, yo te repito, termina con su hipótesis de dolarización y está jugado a eso. Entonces, es un tren que va hacia allá. Ahora, si choca, no tiene retorno. A todos los gobiernos les puede ir bien y mal. Da la sensación de que este es como un extremo. O le va muy bien o le va muy mal. ¿Cuáles son las consecuencias que le va a llevar? Pero en el medio, digo, a ver, te sumo a eso. A un gobierno le puede ir bien o mal. Sí. Pero puede ser pasible de errores y enmendarlos. Claro, acá da la sensación de que no hay errores pasibles de enmendarlos. ¿Qué? Acá es o voy para allá y es para allá y nada en el medio que lo subsane. Ahí el único subsanador podría ser Mauricio Macri. Pero no se quiere meter en el... vuelve la semana que viene de sus vacaciones en Villa Langostura, en Cumelén, y a priori lo que quiere armar es una coalición parlamentaria, por así decirlo. No quiere, claro. No quiere saber nada con cargos. Es más, se queja de los que... Se queja en público, perdón, en privado y próximamente en público, de lo que dicen, no, pero Sturzenegger es tuyo, Caputo es tuyo, Bullrich es tuyo, y él dice, no, mirá, son librepensadores. Claro, cuando yo digo... Es decir, ¿cuáles son los amortiguadores? No tiene gobernadores, no tiene diputados, no tiene senadores. Entonces, por eso digo, alguien corre en su auxilio, o él incorpora a alguien, que sería lo mismo, auxilia. Sí, pero ya entraste en un proceso de crisis muy complicada, porque vos te jugaste una hipótesis única. Eso es lo que pasa con el gobierno. Si cuando él dice, el Estado, yo soy anarcocapitalista, pero es anarquista. Él cree que el Estado tiene que desaparecer. O sea, lo dice seriamente, no es que es una frase. Entonces, pero antes de que el Estado desaparezca, va a desaparecer un sector que no la va por remar. Bueno, entonces por eso yo digo, si a él le sale bien, es decir, esta B, ¿no? Que él dice, bueno, es lo que muchos dicen, bueno, puede caer y recupera rápido, le va a salir bien. Si eso no sucede, le va a salir mal. Y si le sale bien, que son 8 años de Milei. Bueno, eso vos... ¿Vos te pegó? ¿Te pensás que no lo plantean así? Bola de cristal. No, pero digo, es como... Sí, claro, bueno.
Yo cambié la Argentina y cambié el mundo. Soy un ejemplo. Le explicó a Davos. En Davos le explicó cómo tiene que funcionar el mundo. Mientras en Estados Unidos Putin discute si es mejor Biden o Trump. Están en otra discusión, pero bueno. ¿Y si le va mal? ¿Y si le va mal? Y bueno, si le va mal dirán las instituciones y dirá la población. No fuerces declaraciones. yo pregunté. No fuerces declaraciones golpistas a 12 minutos de las 11 de la noche. Si le va bien, y la otra opción era si le va mal. Le va mal. Bueno, si le va mal, él va a decir me fue mal. A ver, ¿quién definió lo que es la diferencia entre un loco y alguien que el éxito? El éxito. Bueno, entonces él tiene su propia medida también, ¿no? Hugo, gracias por haber venido. Más viernes, última hora. Muchísimas gracias. Gracias. En serio, placer. Últimos 3 minutos de programa de este viernes, mi querido. Hugo, es tu momento de... Te pido que no te vayas porque esto te va a cambiar la semana. Ah, sí, no te lo pierdas, no te lo pierdas. Atención con esta información de último momento que no tengo ni idea cuál de las dos es. Salieron a robar tonto y retonto por San Miguel. Sí. Ah, enfrente de casa. Yo estoy en Se fueron a robar una garrafa. Mirá, la agarra, guarda la cara. Pum, no. Contra el árbol. Metele que nos están filmando. Dale, espérame que ahí voy. Sacá el graf. No. Vamos de vuelta. Ay, no. Mirá, tomá, agárrala, ahí está. Yo la agarro, dale, me voy. ¡Pum! La cara contra el poste. Esto sucedió en San Miguel. Y mirá cómo cae, Mirá. Son dos marmotas, ¿no? Porque encima, además de que estaban siendo filmados, la familia vio esto, lo salió a correr y por suerte recuperó la garrafa. Lo que hay que decir, 2 ratas, ¿no? Porque se van a robar una garrafa. Contamos lo que está viviendo la gente para pagar una garrafa, 8 lucas, 12. Escribía alguien de Córdoba, acá pagamos 14 lucas la garrafa, esa debe ser una de 10 kilos. Pero lo que estamos contando aquí, bueno, es la gran pericia que tienen estos dos. Mirá cómo salió, ¿no? Clavadista. Es buenísimo el primero. Mirá el primero, por la inercia de la garrafa, mirá. Se dio ahí y acá el último que se escapa. Dios mío. ¿Se la llevan caminando? Caminando, sí. ¿Cómo se nota después del golpazo que se dio? Mirá cómo sale medio... Bueno. Esperá, tengo una información urgente. A ver. Un éxito. Sí. Déjalo correr. Me está llegando información. Información. ¡Sos vos! ¡Sos vos! De último momento. Es igual. Esta no la tenía. No. Es igual. Sos igual, No la tenía, es buenísimo. Mira, ponete de costado. ¿Quién fue el malvado? Alejandro Salinas. Mira, peor me comparaban con un... Con Pocho, la Pantera. Mente popular. Sí. Sacate la mano de la barbilla. Ahí. Agárralo hacia Prado. No vive para contarlo. Muy bueno esto. ¿Quién es este muchacho? Ahí ¿Qué está. pinta tiene, Sí. Y el otro también se parece, los dos se parecen. A ver, gracias. congela la imagen. Mira, para el otro lado. ¡Sos vos! Qué malos son, Mira, qué maldad que tienen. Carlos, maldad. Gracias por venir, Carlos. No, por favor, si me invitas yo vengo siempre. No, totalmente. Chicos, si me invitan a mí, vengo siempre. Que ya es mi último programa. Gracias, bueno, Hugo, para divertirte un rato. Claro, nada más que para eso. Angulo, el lunes venís, ¿no? Sí, el lunes vengo. Estrione, venís el lunes, ¿no? Si a mí me invitan, yo vengo. Sí, hasta que se den cuenta, yo voy a seguir viniendo. Prado, la seguís levantando con pala, ¿no? No, Todo yo el día veo la luz y programación. entro. Yo veo luz y entro. Seguro. Gracias por habernos acompañado el lunes a las 21, equipo de noticias. Que tengas un gran fin de semana. Chau.